Mi casa fue consumida por las llamas en cuestión de minutos. Desesperado, me dirigí a la casa de mi hijo. Miró a su esposa y dijo: «Papá quiere vivirse aquí». Luego declaró: «No hay lugar para una carga como tú». Y cerró la puerta sin remordimiento, sin alternativa. Mientras la ciudad se sumergía en un apagón total, caminaba por las calles oscuras. Fue entonces cuando una limusina negra se detuvo frente a mí. El chofer bajó la ventanilla y dijo 3 palabras que lo cambiarían todo: «Súbase, señor». En la parte trasera estaba Diego Ruiz, el amigo de la infancia de mi hijo a quien habíamos perdido de vista hace 20 años. Ese al que yo había ayudado cuando nadie más lo hacía. Tengo 68 años y nunca hubiera imaginado ver toda mi vida desaparecer en menos de 10 minutos. El olor llegó primero, ese olor extraño, químico, que paraliza el pecho. Luego el humo gris que se infiltró por debajo de la puerta de mi recámara. Cuando la abrí, el pasillo era un infierno anaranjado. Las llamas se movían como si tuvieran vida propia, devorando las cortinas que mi madre me había regalado para mi boda hace 42 años. No tuve tiempo de pensar, solo pude tomar mi cartera de piel, esa que mi esposa Guadalupe me había regalado para nuestro 20º aniversario, con nuestras iniciales entrelazadas en hilo dorado, y corrí hacia la puerta principal. El calor quemaba mi espalda, mis pantuflas se derretían en el piso. Afuera, mis vecinos ya llamaban a los bomberos. La señora Ramírez me abrazó mientras yo temblaba, viendo cómo las ventanas explotaban una por una. Cada explosión era un recuerdo que se desvanecía. Ahí estaba el álbum con las fotos de Miguel bebé. Y ahí el piano antiguo donde mi abuela me había enseñado a tocar. Ahí las joyas que había heredado y que pensaba dejar a mi nieta. Los bomberos llegaron 20 minutos después, pero ya era demasiado tarde. El fuego había ganado. «Señor Mendoza», dijo el comandante con esa voz que intenta ser amable pero trae malas noticias. «El origen es eléctrico. La instalación era antigua. Lo siento, pero es una pérdida total. Pérdida total. 40 años de mi vida reducidos a escombros humeantes y 2 palabras frías». «¿Tenía seguro?», preguntó un joven bombero. «Lo había cancelado 6 meses antes. Mi pensión del gobierno apenas cubría la comida y el seguro costaba 2.500 pesos al mes que ya no podía permitirme. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme». Me quedé ahí, apretando mi cartera contra el pecho mientras el amanecer pintaba de rosa las cenizas de lo que había sido mi hogar. No tenía nada más, ni ropa, ni documentos, ni un lugar donde dormir esa noche. Y en ese momento, con el humo todavía quemando mis pulmones, solo podía pensar en una cosa: necesitaba a mi hijo. Si te identificaste con esta historia, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir viendo confesiones como esta que te harán reflexionar sobre la familia, el amor y la dignidad. Pero lo que estaba a punto de suceder no hubiera podido imaginarlo ni en mis peores pesadillas. Miguel vive a solo 40 minutos de donde estaba mi casa, o mejor dicho, de donde estaba. Con las manos temblorosas marqué su número, mientras la señora Ramírez sostenía mi brazo. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Papá, son las 6 de la mañana». Su voz sonaba irritada, adormilada. «Hijo, mi casa se quemó. Todo se quemó». Apenas podía hablar entre sollozos. «No tengo nada, Miguel. Necesito». «Espera». «¿Qué? Quemarse». Hubo un silencio. «Escucha. No puedo hablar ahora. Sofía y yo tenemos una cena importante esta noche. Miguel, por favor, no tengo a dónde ir». Otro silencio, más largo, más frío. «Está bien. Ven, pero solo por hoy, ¿entiendes? Solo para que te organices». La señora Ramírez me prestó dinero para un taxi. Durante el trayecto me aferré a mi cartera como si fuera lo único que me conectaba con la persona que había sido ayer. El chofer ni siquiera me cobró la carrera completa cuando le conté lo que había pasado. Todavía hay gente buena en este mundo. La casa de Miguel está en Polanco, un barrio donde las residencias tienen portones de hierro forjado y jardines que parecen salidos directamente de una revista. 3 pisos de cantera gris, ventanas inmensas, 2 BMW recientes estacionados enfrente. Mi hijo había triunfado. Trabajaba como director financiero en una multinacional.
Ganaba en un mes más de lo que yo había ganado en un año. Me sentí tan pequeño frente a esa puerta de madera tallada. Toqué el timbre una vez, 2 veces. Sofía abrió casi inmediatamente. 35 años, alta, esbelta, con ese tipo de belleza intimidante. Llevaba una bata de seda color vino y su cabello estaba perfectamente peinado, incluso cuando el sol todavía no había salido. Me miró de arriba abajo. Mi ropa olía a humo, mi cara estaba manchada de hollín, mis pantuflas a medio derretir. Su boca se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. Roberto, dijo mi nombre como si le doliera en la lengua. Miguel me contó. Qué situación tan lamentable. No me invitó a pasar. Simplemente se quedó ahí, bloqueando la entrada. ¿Está Miguel?, pregunté. Mi voz era tan débil. Se está vistiendo. Tenemos un día muy ocupado. Sofía, por favor, solo necesito un lugar donde quedarme mientras... Amor, llamó hacia adentro, sin dejar de mirarme. Tu papá está aquí. Miguel apareció detrás de ella. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había alimentado, por quien había velado cuando tuvo neumonía a los 5 años y los médicos no estaban seguros de que sobreviviera. Ese niño era ahora un hombre de 42 años, con traje italiano y un reloj que había costado más que mi casa. Bueno, lo que había sido mi casa. Nuestras miradas se cruzaron y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Miguel miró a Sofía, ella le devolvió la mirada y ambos se rieron. No era una risa nerviosa, era una risa de burla, de incredulidad, como si mi presencia en su puerta fuera el chiste más absurdo del mundo. Mira esto, dijo Miguel con esa media sonrisa, mi papá quiere vivirse aquí. Esas palabras me golpearon más fuerte que el calor del incendio. Miguel, soy tu padre. Me interrumpió, y el tono era el que usarías con un vendedor ambulante molesto. No hay lugar para una carga como tú. Sofía y yo tenemos nuestras vidas organizadas. No podemos manejar tu situación. Situación, así había llamado mi tragedia. Una situación. Hijo, es solo hasta que pueda. Lo siento, dijo, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Busca a un amigo o llama a los servicios sociales. Tienen albergues para personas en tu situación. Sofía puso su mano en el hombro de Miguel, posesiva, protegiendo su territorio. Tenemos compromisos, Roberto. Estoy segura de que entiendes. Y entonces Miguel cerró la puerta. No la azotó violentamente. Eso hubiera sido casi más honesto. No la cerró lentamente, con calma, como alguien que cierra la puerta del refrigerador después de ver que no hay nada interesante. Me quedé ahí, en los escalones de la casa de mi hijo, con el sol de la mañana calentando mi espalda y el frío de su rechazo congelando mi alma. Una señora que barría la banqueta frente a la casa vecina me vio. Desvió la mirada rápidamente, avergonzada. Ella también lo había escuchado todo. Caminé hacia la calle, las piernas temblando, no de cansancio sino de algo peor. Ese tipo de dolor que te hace cuestionar todo lo que pensabas saber sobre el amor, sobre la familia, sobre quién eres. Y fue entonces, sentado en la banqueta de un barrio que nunca sería mi hogar, con mi cartera sobre las rodillas y lágrimas que ya no podía contener, que me acordé de alguien que no compartía mi sangre, pero que tal vez compartía algo más importante conmigo. Las luces de la ciudad se apagaron bruscamente. Un apagón total. Polanco, Ciudad de México, todo sumergido en la oscuridad. Las únicas luces provenían de los faros de algunos autos que pasaban lentamente, buscando su camino en la penumbra. Caminaba sin rumbo, perdido en mis pensamientos y en la oscuridad. ¿A dónde podía ir? ¿A quién le importaba todavía el viejo Roberto Mendoza? Fue entonces cuando una limusina negra, elegante y brillante incluso en la oscuridad, se detuvo a mi lado. La ventanilla trasera bajó lentamente. «Señor Mendoza», una voz masculina, profunda, familiar, pero que no podía ubicar inmediatamente. «Sí», respondí confundido. «Súbase, por favor». La puerta se abrió y la luz interior me cegó momentáneamente. Adentro había un hombre de unos 30 años, traje oscuro impecable, con ojos que me miraban con preocupación sincera. «Diego», murmuré incrédulo. «¿Diego Ruiz?» «Sí, señor Mendoza, soy yo», sonrió con tristeza. «Súbase, por favor».
No puede quedarse en las calles en la oscuridad así. Subí a la limusina, mis manos temblando, mi ropa todavía oliendo a humo. El interior era lujoso, asientos de piel, iluminación suave, una botella de agua mineral en un compartimento. Diego, ¿cómo me encontraste? Hizo un gesto al chofer, que arrancó lentamente. Estaba en una junta de negocios en Polanco cuando comenzó el apagón. Decidí regresar y lo vi. No podía dejarlo ahí, no después de todo lo que usted hizo por mí. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Todavía se acuerda de mí, señor Mendoza. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo podría olvidar al hombre que me salvó la vida? Un recuerdo. Diego Ruiz, ese nombre trae tantos recuerdos. Era 1997. Yo tenía 40 años y acababa de terminar un doble turno en el ayuntamiento donde trabajaba como funcionario. Guadalupe todavía estaba viva. Miguel tenía 14 años. Vivíamos en un departamento pequeño pero decente en la colonia Roma. Nuestra vecina se llamaba Rosa. Tenía 33 años. Era adicta y tenía un hijo de 9 años, Diego, que siempre estaba solo. Pero Diego no estaba solo por su madre. También estaba su mejor amigo, mi hijo Miguel. Eran inseparables en aquella época. Diego venía seguido a nuestra casa, y yo veía cómo Miguel lo incluía en todo, cómo reían juntos, cómo compartían sus sueños de niños. Una tarde encontré a Diego llorando en la calle. Tenía el labio partido. «¿Qué pasó, muchacho?», le pregunté. «El novio de mi mamá dijo que soy una carga. Me empujó. Esa noche le di sopa, pollo rostizado y verduras para cenar. Comió 3 platos como si no hubiera comido en días, porque probablemente era así. Tu mamá sabe dónde estás». Diego negó con la cabeza. «No ha aparecido desde ayer». A partir de ese día, Diego empezó a tocar mi puerta. Primero tímidamente, luego con confianza. Yo le daba el desayuno antes de la escuela. Revisaba su tarea por las tardes, curaba sus rodillas raspadas. Guadalupe protestaba a veces, pero yo me mantenía firme. Miguel adoraba tener a Diego cerca. Hacían sus tareas juntos, jugaban fútbol en el parque, hablaban de ser astronautas o pilotos de carreras. Era hermoso ver esa amistad pura e inocente. Cuando Diego cumplió 11 años, Rosa desapareció. Simplemente se fue una mañana con un dealer de Veracruz que le había prometido una vida mejor. Diego se quedó con una nota: «Perdóname, ya no puedo más». Quise adoptarlo legalmente. Empecé los trámites, pero Guadalupe se opuso. Dijo que no teníamos los medios para otro hijo. Discutimos durante semanas, pero Miguel suplicó: «Papá, Diego es mi mejor amigo. No podemos abandonarlo. Por favor». Al final, Guadalupe nunca firmó los papeles, pero no importó. Diego se mudó a nuestro sofá. Durmió ahí durante 5 años hasta que consiguió una beca para la preparatoria en Guadalajara y tuvo que irse. Le compré su maleta y sus uniformes. Preparé comida para 2 semanas. «Señor Mendoza», me dijo el día que se fue, con lágrimas en los ojos, «cuando sea grande y tenga dinero, le voy a comprar una casa grande y voy a cuidarlo porque usted cuidó de mí». «No necesito una casa grande, muchacho. Solo necesito que seas feliz y que nunca olvides de dónde vienes». Lo abracé sin saber que Guadalupe moriría 2 años después de cáncer, sin saber que Miguel se casaría con Sofía y se convertiría en alguien que no reconocería, sin saber que ese muchacho flaco del sofá se convertiría en un hombre que construiría edificios por toda la ciudad. Pero había algo más que no sabía, algo que me rompió el corazón años después. Cuando Miguel cumplió 18 y se fue a la universidad, cortó lazos con Diego por completo. No más llamadas, no más mensajes, nada. Diego me llamaba a veces, preguntando por Miguel, pero yo no sabía qué decirle. Miguel tiene mucho trabajo en la universidad, mentía para proteger a ambos. Ya sabes cómo es esto. Pero Diego sabía. Sabía que Miguel lo había abandonado, probablemente por vergüenza, probablemente porque quería olvidar esa parte de su vida donde era amigo del hijo de la adicta. Y ahora, 20 años después, era Diego quien me salvaba, no Miguel. En la limusina, la voz de Diego me devolvió al presente. «Señor Mendoza, ¿dónde vive ahora? Lo llevo a su casa. Mi voz se quebró, mi casa se quemó esta noche. Ya no tengo nada.
Diego se paralizó. ¿Qué? ¿Un incendio? ¿Todo desapareció? 40 años de mi vida, todo, y Miguel dudó antes de pronunciar el nombre. ¿Su hijo? Acabo de venir de su casa. Las lágrimas fluían ahora libremente. Me cerró la puerta en la cara. Dijo que no había lugar para una carga como yo. El silencio en la limusina era ensordecedor. Vi cómo la mandíbula de Diego se apretaba. Sus puños se cerraban. ¿Él hizo qué? Diego no es nada. No, señor Mendoza. Su voz era dura como el acero. No usted. No el hombre que le dio de comer a un niño hambriento. No el hombre que me dejó dormir en su sofá durante 5 años. No el hombre que vendió su propio departamento para pagar la universidad de su hijo ingrato. ¿Cómo sabes eso? Porque mantuve contacto con usted en mi corazón, señor Mendoza. Incluso cuando Miguel me abandonó, usted nunca lo hizo. Me llamaba para mis cumpleaños, venía a verme cuando regresaba a la Ciudad de México. Estaba orgulloso de mí cuando abrí mi primera empresa. Era verdad, nunca había cortado lazos con Diego, incluso cuando Miguel lo hizo. Escúcheme atentamente, dijo Diego inclinándose hacia mí. Va a venir a mi casa esta noche. Mañana por la mañana vendrá un médico a examinarlo. Luego iremos a comprarle ropa nueva. Y después, hizo una pausa, buscaremos soluciones permanentes. Voy a reconstruir su casa. Diego, no puedo aceptar. Puede y lo hará. Su tono era firme pero amoroso. Porque esto es lo que hace una verdadera familia, no la que comparte su sangre y lo abandona, sino la que elige quedarse. La limusina atravesó la Ciudad de México sumida en la oscuridad. El apagón continuaba. Pero dentro de ese auto me sentí por primera vez seguro desde el incendio. Diego, murmuré, ¿qué pasó entre tú y Miguel? ¿Por qué dejaron de ser amigos? Miró por la ventana, las escasas luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. Cuando Miguel se fue a la universidad, conoció gente nueva, gente rica, gente con apellidos importantes, y de repente tener un amigo cuya madre era adicta ya no estaba de moda. ¿Te dijo eso? No directamente. Pero un día llamé, una chica contestó, probablemente una de sus nuevas amistades. Escuché a Miguel decir en el fondo, dile que no estoy, es solo un tipo que conocía cuando era niño. Mi corazón se rompió por Diego, y por mí, por la ilusión que había tenido de mi hijo. Después de eso, continuó Diego, nunca volví a llamar. Si nuestra amistad le daba vergüenza, no iba a forzarlo. Pero usted, señor Mendoza, siempre me llamó. Nunca se avergonzó de mí. ¿Por qué habría de hacerlo? Te convertiste en un hombre maravilloso. Gracias a usted, tomó mi mano. Todo lo que soy es gracias a usted. La limusina continuó atravesando la Ciudad de México en la oscuridad. Las calles estaban extrañamente tranquilas, casi desiertas por el apagón. Solo algunas velas brillaban en las ventanas de los edificios. Señor Mendoza, dijo Diego después de un largo silencio, voy a ser honesto con usted. Cuando supe lo que había pasado, quise ir directo a la casa de Miguel y romperle la cara. Diego, pero luego me di cuenta de algo, la violencia no le enseñaría nada. Lo que necesita es entender el valor de lo que perdió, y para eso tengo un plan. ¿Qué tipo de plan? Un plan que le mostrará exactamente quién es su padre y quién es él. Un plan que lo forzará a enfrentar sus decisiones frente a testigos que no podrá ignorar. Lo miré, viendo ese brillo calculador en sus ojos que reconocía. Era la misma mirada que tenía de adolescente cuando planeaba cómo resolver un problema complicado. ¿Qué tienes en mente? Paciencia, señor Mendoza. Primero debe descansar. Mañana comenzaremos los preparativos. Pero le prometo una cosa. Miguel entenderá lo que significa realmente la familia, no por mis palabras, sino por sus propias acciones. La limusina se detuvo frente a un edificio moderno en Santa Fe. Vidrio verde, acero, diseño contemporáneo. Un portero abrió inmediatamente la puerta al ver a Diego. Buenas noches, señor Ruiz. Buenas noches, Carlos. Este es el señor Mendoza. Será mi invitado. Asegúrese de que tenga acceso total al edificio. Por supuesto, señor. Subimos al último piso. Cuando las puertas del elevador se abrieron, casi me caigo de espaldas. El departamento era un penthouse que ocupaba todo el piso. Ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad. Mobiliario moderno pero cálido, arte en las paredes,
Todo era impecable, elegante, respiraba éxito. «Diego», murmuré, «esto es demasiado. Es mi casa, señor Mendoza, y esta noche también es su casa». Me guió hacia la sala. «Siéntese, por favor. Voy a preparar té». Me senté en el sofá más cómodo en el que me había sentado jamás. Mi cuerpo finalmente se relajó, y con esa relajación vino el agotamiento. Las horas sin dormir, el trauma del incendio, el rechazo de Miguel, todo cayó sobre mí de golpe. Diego regresó con una bandeja, té de manzanilla, exactamente como yo se lo preparaba cuando era niño y no podía dormir. ¿Te acuerdas? Sonrió con tristeza. ¿Cómo podría olvidarlo? Tenías pesadillas sobre tu mamá. Me quedaba despierto contigo hasta que el té hiciera efecto y te durmieras. Y ahora soy yo quien cuida de usted. Me tendió la taza. Las cosas tienen una forma curiosa de cerrar el círculo, ¿no cree? Bebí el té en silencio. Era exactamente como yo lo hacía. Se había acordado de todos los detalles, la cantidad de miel, la temperatura perfecta. Señor Mendoza. Diego se sentó frente a mí. Debo hacerle una pregunta. ¿Quiere que contacte a Miguel para decirle que está seguro? Pensé largo rato. Una parte de mí quería que mi hijo supiera, que se preocupara, que sintiera algo, pero la otra parte, la que todavía sufría por el rechazo, quería que se quedara en la ignorancia. No, finalmente respondí. Si le importara, habría llamado. No quiero seguir mendigando migajas de amor de mi propio hijo. Diego asintió comprendiendo. Mañana voy a hacer algunas llamadas. Tengo contactos que pueden ayudarnos con el seguro, con la reconstrucción, pero por esta noche solo necesita descansar. Me condujo hacia una recámara de huéspedes que era más grande que toda mi antigua sala. Una cama king size, un baño privado con tina de hidromasaje, batas mullidas, todo lo que un hotel 5 estrellas podría ofrecer. «Diego», mi voz se quebró. «¿Por qué haces todo esto?» Se acercó y puso sus manos en mis hombros, exactamente como yo lo hacía con él cuando era pequeño y necesitaba escuchar algo importante. Porque cuando tenía 9 años y estaba solo en el mundo, usted me abrió su puerta. Cuando tenía hambre, me alimentó. Cuando tenía miedo, me protegió. Cuando no tenía esperanza, me dio un futuro. Ahora las lágrimas corrían también por su rostro. Usted no era mi padre biológico, señor Mendoza, pero fue más padre para mí de lo que cualquier hombre que compartiera mi sangre hubiera podido ser. Y ahora que usted lo necesita, ¿cómo podría hacer menos? Nos abrazamos ahí, 2 hombres llorando, uno viejo y exhausto, el otro joven y próspero, pero unidos por algo más fuerte que la sangre, gratitud, amor, lealtad. «Duerma, señor Mendoza», murmuró Diego al salir. «Mañana comenzaremos a reconstruir no solo su casa, sino también su dignidad». Me acosté en esa cama lujosa, en ese penthouse magnífico, y por primera vez desde el incendio sentí algo más que dolor. Porque si mi hijo biológico me había abandonado, el muchacho al que había alimentado cuando nadie más lo hacía, había venido a buscarme. Y tal vez eso era la verdadera definición de familia. Me quedé dormido apretando mi cartera de piel contra el pecho, lo único que quedaba de mi vida anterior. Pero con la certeza de que mi nueva vida, la que comenzaba ahora, estaría construida sobre algo más sólido que muros y techos, estaría construida sobre el amor verdadero, ese que no pide nada a cambio, ese que permanece incluso cuando todo lo demás se quema. A la mañana siguiente me desperté con el sol entrando por las ventanas inmensas. Por un momento no sabía dónde estaba. Luego todo regresó, el incendio, Miguel, Diego, la limusina. Me levanté lentamente. Mi cuerpo me dolía, pero era un dolor diferente. No era solo físico, era emocional. 42 años criando a un hijo que me había llamado carga. Había una nota en la mesita de noche, escrita con letra elegante en papel membretado lujoso. «Señor Mendoza, tuve que salir temprano a una junta. Por favor, siéntase como en su casa. Hay café fresco en la cocina y pan dulce de la panadería de la Condesa. ¿Se acuerda? Pasábamos por ahí cuando yo era niño. El doctor Hernández llegará a las 10. Volveré al mediodía. Diego». El reloj marcaba las 8:30. Me di un largo baño en la tina de hidromasaje. El agua caliente lavó el hollín,
pero no podía lavar el dolor de saber que mi hijo me había abandonado. Me puse la bata que Diego había dejado y fui a la cocina, y ahí, exactamente como la nota decía, había café fresco en una jarra térmica y pan dulce todavía caliente. También había una canasta con frutas, quesos, mermeladas. Me senté en la mesa de la cocina con vista a la Ciudad de México y lloré, no de tristeza, sino de algo demasiado complejo para nombrarlo. Era gratitud mezclada con traición, alivio mezclado con dolor, esperanza mezclada con desesperación. A las 10 en punto el timbre sonó. El doctor Hernández era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, mirada amable. «Señor Mendoza, soy el doctor Hernández. Diego me pidió que lo examinara. Hizo un examen completo. Presión arterial un poco alta por el estrés, pero nada grave. Me recetó algo para ayudarme a dormir mejor y me hizo prometer que comería 3 comidas al día. Su hijo está muy preocupado por usted», dijo mientras guardaba su estetoscopio. «No es mi hijo biológico», aclaré. No sé por qué sentí la necesidad de decirlo. Me miró con esos ojos sabios que solo los médicos con años de experiencia poseen. «Señor Mendoza, en toda mi carrera he visto muchos tipos de familia, y créame cuando le digo que la biología es el factor menos importante. Este joven lo ama como si lo hubiera cargado en su vientre. Eso es lo que cuenta». Después de que el médico se fue, me quedé solo nuevamente con mis pensamientos. Tomé mi celular. Había 3 mensajes sin leer. 2 eran de la señora Ramírez, mi vecina. «Roberto, ¿dónde está? Estoy preocupada. Miguel vino aquí a buscarlo. Se veía preocupado. Llámeme». El tercero era de Miguel. «Papá, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, llámame». Mi dedo se quedó sobre el botón de responder. Una parte de mí quería llamar, explicar, escuchar su voz. Pero entonces recordé, no hay lugar para una carga como tú. Apagué el teléfono. Al mediodía, Diego regresó, pero no estaba solo. Una mujer elegante de unos 30 años lo acompañaba, cargando varias bolsas. «Señor Mendoza, esta es Beatriz, una personal shopper de Palacio de Hierro. Le pedí que trajera algunas opciones de ropa para usted». «Diego, no es necesario». «Sí es necesario». Su tono era firme. «Necesitará ropa apropiada para la cena del viernes». «¿Qué cena?». Diego sonrió. Una sonrisa que tenía algo de calculado, algo de planeado. «Una cena muy especial donde vamos a enseñar algunas lecciones importantes». Beatriz extendió la ropa en el sofá. Trajes elegantes, camisas de algodón suave, zapatos de piel italiana, corbatas de seda. Todo era de la más alta calidad, discreto pero claramente lujoso. «Señor Mendoza», dijo Beatriz con una sonrisa profesional, «Diego me dijo que le gustan los colores sobrios. Traje varias opciones en azul marino, gris Oxford y negro. ¿Quiere probarse?». Miré a Diego buscando una explicación. «Diego, todo esto debe costar una fortuna». «Señor Mendoza». Se sentó a mi lado. «Déjeme contarle algo. Cuando tenía 14 años y conseguí mi beca para la prepa en Guadalajara, ¿se acuerda de lo que hizo? Compré tu maleta y tus uniformes». «Exactamente». Gastó el equivalente a 2 semanas de salario para que pudiera irme dignamente, para que no me sintiera como el muchacho pobre cuya madre era adicta. Me dio dignidad, señor Mendoza. Sus ojos brillaban de emoción. «Ahora déjeme devolverle esa dignidad». Beatriz discretamente salió de la habitación para dejarnos hablar. «¿Esa cena?», pregunté. «¿De qué se trata realmente?». Diego respiró profundo. «El viernes por la noche voy a organizar una cena en el restaurante Pujol. He invitado a varios de mis socios, gente importante del mundo de los negocios, personas que Miguel y Sofía admirarían mucho, personas con quienes él querría ser visto. Y lo he invitado a usted como invitado de honor. Voy a presentarlo como el hombre más importante de mi vida, como mi padre en todo menos la sangre». Me miró intensamente. «Miguel estará ahí también, y Sofía. Tendrán que sentarse y ver a todos tratarlo con el respeto que ellos le negaron». «¿Quieres humillarlo?». «No», dijo Diego firmemente. «Quiero mostrarle la verdad. Quiero que vea lo que perdió, lo que rechazó. Quiero que entienda que mientras él cerraba su puerta, alguien más la abría de par en par. ¿Y crees que eso cambiará algo? Tal vez no, pero al menos él sabrá. Y usted, señor Mendoza,
caminará en ese restaurante con la cabeza en alto, bien vestido, respetado, amado, no como una carga, sino como el rey que es. Sentí las lágrimas subir de nuevo. No sé si puede. Diego tomó mis manos, porque es el hombre más fuerte que conozco. Sobrevivió a un incendio, a la pérdida de su casa, al rechazo de su propio hijo. Ciertamente puede sobrevivir a una cena donde la gente lo trata bien. Beatriz regresó con un traje azul marino. Señor Mendoza, ¿podría probarse este? Creo que el corte le quedará perfecto. Me levanté, sintiendo algo cambiar en mí. Tal vez Diego tenía razón. Tal vez era hora de dejar de sentirme como una carga y empezar a sentirme como un hombre que merecía respeto. El traje me quedó como un guante. Cuando me vi en el espejo, apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ya no era el viejo Roberto Mendoza en pantuflas derretidas y ropa que olía a humo. Era un hombre distinguido, elegante, digno, perfecto, murmuró Diego detrás de mí. Absolutamente perfecto. Beatriz sonrió. El señor Ruiz tenía razón. Es usted un hombre magnífico, señor Mendoza. Este traje fue hecho para usted. Nos lo llevamos, dijo Diego, y el gris también, y las camisas, las corbatas, los zapatos, todo. Diego, nada de discusiones, señor Mendoza, sonrió. Considere esto como un pago muy pequeño de una deuda que nunca podría realmente saldar. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Diego se ocupó de todo. Contrató a los mejores expertos en seguros para evaluar los daños de mi casa. Contrató arquitectos para planear la reconstrucción. Incluso me llevó a una peluquería exclusiva donde me hicieron un corte de cabello, arreglaron mi barba, hasta una manicura. ¿Se acuerda?, dijo Diego mientras tomábamos café en la terraza de su penthouse. Cuando me llevaba a la peluquería del barrio cada mes, insistía en que siempre estuviera bien peinado, incluso cuando no teníamos mucho dinero. Te merecías sentirte bien contigo mismo. Exactamente, sonrió, y ahora usted también lo merece. El jueves por la noche, Diego me mostró la lista de invitados para la cena. Fernando y Patricia Gómez, ellos tienen una cadena de hoteles. Arturo y Mónica Hernández, él está en bienes raíces como yo. Roberto y Elena Ortiz, ellos están en finanzas. Todos son gente muy respetada, muy influyente. Y Miguel y su esposa Sofía estarán ahí también. Les dije que estaba organizando una cena para celebrar un nuevo proyecto inmobiliario. No saben que usted estará ahí. Será una sorpresa. ¿Estás seguro de querer hacer esto? Diego me miró con una determinación que nunca le había visto. Señor Mendoza, durante 20 años vi cómo Miguel me daba la espalda. Durante 20 años vi cómo se convirtió en alguien que valora el dinero y el estatus más que a las personas. Pero usted nunca cambió. Siguió siendo el mismo hombre bueno, generoso, amoroso. Hizo una pausa, y ahora es momento de que el mundo lo sepa. Es momento de que Miguel lo sepa. Es momento de que entienda lo que perdió. El viernes llegó más rápido de lo que pensé. Beatriz regresó con el traje planchado, una camisa blanca impecable, una corbata de seda color vino, zapatos de piel italiana brillantes. Cuando me vestí, cuando me vi en el espejo, vi a un hombre transformado, no por la ropa, sino por algo más profundo. Había recuperado mi dignidad. Diego vino a buscarme a las 7:30. Llevaba un traje gris oscuro, corbata de seda y mancuernillas doradas. Parecía la portada de una revista de negocios. «Se ve magnífico, señor Mendoza», dijo, sus ojos brillando. «Mamá estaría orgullosa. Nunca me había llamado así antes. Mamá, en referencia a Guadalupe, la mujer que no quiso adoptarlo pero que terminó tratándolo con afecto. Ella estaría orgullosa de ti, hijo», dije, «del hombre en que te convertiste». El restaurante Pujol está en Polanco, uno de los restaurantes más exclusivos de México con vista al parque. Cuando eres Diego Ruiz, las puertas se abren. Entramos y el maitre nos recibió personalmente. La mesa estaba en un espacio reservado, rodeada de ventanas que daban al jardín iluminado. Había 9 lugares. 5 ya estaban ocupados por los socios de Diego y sus esposas. Reconocí a uno de ellos de las noticias, Fernando Gómez, dueño de una cadena hotelera. Su esposa Patricia llevaba un collar de diamantes que probablemente costaba más que mi casa. Bueno,
lo que había sido mi casa. Roberto, Diego me presentó con voz clara y fuerte. Estos son mis socios y amigos, Fernando y Patricia Gómez, Arturo y Mónica Hernández, Roberto y Elena Ortiz. Fui recibido con cortesía y respeto genuino, como si fuera alguien importante. Es un honor conocerlo, señor Mendoza, dijo Fernando estrechando mi mano. Diego no deja de hablar de usted. Dice que es el hombre más importante de su vida. Antes de que pudiera responder, escuché voces cerca de la entrada. Miguel y Sofía habían llegado. Ella llevaba un vestido negro entallado con escote profundo y tacones de aguja rojos, demasiado exagerado para una cena de negocios. Miguel llevaba un traje gris, pero se veía incómodo. Sus ojos recorrieron la habitación, evaluando, calculando quién era quién. Su mirada me encontró. Se detuvo en seco. Su expresión era de sorpresa total. Claramente no esperaba verme ahí. Diego se levantó y fue a recibirlos con una sonrisa corporativa perfecta. Miguel, Sofía, me da gusto que pudieran venir. Pasen, pasen. Los condujo hacia la mesa. Miguel caminaba como un robot. Sofía me lanzó una mirada venenosa al pasar a mi lado. Diego hizo las presentaciones generales. Cuando llegó a mí, su actitud cambió. La conversación se volvió más suave, más personal, y luego puso su mano en mi hombro. El señor Roberto Mendoza, mi padre. El silencio duró 3 segundos. Tu padre. Fernando parecía confundido. Pensé que habías dicho que tu padre biológico te abandonó. Así fue. Diego mantuvo su mano en mi hombro. Pero Roberto me adoptó cuando tenía 9 años. Me dio comida cuando tenía hambre, un techo cuando no tenía dónde dormir, una educación cuando nadie más creía en mí. Es mi padre en todo lo que cuenta. Patricia Gómez me miró con ternura. ¡Qué historia tan hermosa! Debe estar muy orgulloso de él. Lo estoy, dije, encontrando mi voz. Siempre lo he estado. Miguel y Sofía estaban sentados en silencio. Miguel miraba su plato. Sofía jugaba con su vaso de agua, visiblemente incómoda. La cena comenzó. Foie gras de entrada con gelatina de higo, vieiras a la parrilla, pato al miel. Cada platillo era una obra de arte. Cada bocado probablemente costaba lo que yo ganaba en un día de trabajo. La conversación fluyó. Diego hablaba de su nuevo proyecto, 3 torres residenciales de lujo en Santa Fe, inversión de 3.000 millones de pesos, departamentos desde 120.000 pesos por metro cuadrado. Fernando estaba interesado. ¿Cuándo comienza la construcción? En enero. Ya tengo todos los permisos necesarios. De hecho, quería hablarle de una posible asociación. Sofía lo interrumpió con voz melosa. No sabíamos que Roberto estaría aquí. ¡Qué sorpresa! El tono no era de sorpresa agradable, era de sorpresa irritante. ¿Por qué sería una sorpresa? Diego replicó. Dije que presentaría a alguien importante. ¿Quién más sino mi padre? Es que, Sofía rió con una risa forzada. Bueno, técnicamente no es tu padre. Quiero decir, no oficialmente. Mónica Hernández levantó las cejas. Perdón, no entiendo lo que Sofía trata de decir. Miguel habló por primera vez, su voz tensa. Es porque Diego no es el hijo biológico de Roberto. Yo soy el hijo biológico. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Ah, dijo Roberto Ortiz lentamente. Entonces, ¿son hermanos? No exactamente. Miguel se aclaró la garganta. Yo soy el hijo real. Diego es, bueno, mi papá lo ayudó cuando era niño. Diego lo interrumpió con voz de acero. Cuando este padre perdió su casa en un incendio, tú le cerraste la puerta en la cara. ¿En qué me equivoco? Todas las miradas se volvieron hacia Miguel. Fue un malentendido, comenzó Miguel sudando. Estaba bajo mucho estrés, y entonces, insistió Diego, le dijiste que no había lugar para una carga como él, y dejaste que tu esposa lo tratara de dramático y manipulador. Sofía palideció. Yo no dije nada de eso. No sé qué les ha contado Roberto, pero no me ha dicho nada. Diego sacó su celular. Contraté detectives profesionales y descubrí exactamente qué tipo de persona eres, Sofía, y qué tipo de hombre has dejado que Miguel se convierta. Puso el teléfono en la mesa y presionó play. La voz de Sofía llenó el espacio privado. Escucha, querida, te lo he dicho 1000 veces. El padre de Miguel es un manipulador profesional.
Las expresiones de los invitados cambiaron. De curiosidad a shock, a repulsión, el audio continuó. Cada palabra venenosa, cada mentira, cada manipulación. Cuando terminó, nadie dijo nada. Miguel tenía la cabeza gacha. Sofía temblaba. Esto es una trampa, siseó Sofía. Nos trajiste aquí para humillarnos. No. Diego guardó el teléfono. Los traje aquí para mostrarles un espejo, para que puedan ver lo que yo veo, lo que todos aquí ven. Patricia Gómez tocó mi mano. Señor Mendoza, lo siento. Nadie debería tener que vivir algo así. Gracias, querida, dije suavemente. Fernando miró a Miguel con disgusto apenas disimulado. ¿Es cierto? ¿Abandonaste a tu padre en la calle después de que perdió su casa? Miguel abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Es complicado. No, mi voz salió clara y firme. No es complicado, es simple. Me levanté, las piernas temblando pero firmes. Te cargué en mis brazos durante meses. Sentí cada patada, cada movimiento. Cuando naciste eras tan pequeño, tan perfecto. Lloré lágrimas de alegría. Pensé, este niño es mi propósito, mi razón de ser. Las lágrimas comenzaron a correr, pero continué. Te alimenté, cambié miles de pañales, pasé noches en vela cuando tenías fiebre, hice horas extra para que pudieras tener juguetes en Navidad. Vendí mi único departamento, mi única seguridad, para que pudieras tener una educación. Te di 42 años de mi vida, Miguel. 42 años. Papá, Miguel se levantó. Levanté la mano. Ya no soy tu padre, Miguel. No de la forma que cuenta. Porque ser padre no es solo dar a luz, es estar presente, cuidar, proteger. Y yo hice todo eso por ti. Pero tú no hiciste nada de eso por mí cuando importaba. Mi voz se quebró pero no me detuve. Diego, continué, este hombre que no comparte mi sangre, pero que comparte mi corazón, vino a buscarme en una limusina, me dio un techo, dignidad, respeto. Él es mi hijo, el único que cuenta. Diego también tenía lágrimas en los ojos. Sofía se levantó bruscamente. No nos vamos a quedar aquí a ser humillados. Vámonos, Miguel. Pero Miguel no se movió. Miraba fijamente la mesa como si todos sus recuerdos lo golpearan de golpe. ¿Te acuerdas?, pregunté suavemente. Cuando tenías 5 años y tuviste escarlatina, pasé 3 noches en vela cuidándote, rezándole a la Virgen de Guadalupe que no te llevara. Y cuando te recuperaste, me prometiste que cuando crecieras cuidarías de mí de la misma forma. ¿Te acuerdas de esa promesa, hijo? Una lágrima corrió por su mejilla. Te libero de esa promesa, dije. Ya no me debes nada, pero yo tampoco te debo nada. Estamos a mano. Miguel, vámonos. Sofía tiró de su brazo. Se levantó, pero antes de irse me miró una última vez. Lo siento, murmuró. Yo también, respondí. Siento que no seas el hombre que pensé que serías. Se fueron, sus pasos resonando en el piso de mármol, dejando atrás un pesado silencio. Elena Ortiz rompió el silencio. Es usted un hombre increíble, señor Mendoza. Pocas personas tendrían esa fuerza. No es fuerza, dije. Es supervivencia. Aprendes a sobrevivir cuando no tienes otras opciones. Diego levantó su copa de vino. Un brindis, dijo. Por los padres que nos eligen, por las familias que construimos, no las que recibimos, y por la dignidad que nadie puede quitarnos. Solo nosotros mismos podemos entregarla. Todos levantaron sus copas. Por Roberto, dijeron al unísono. Y por primera vez esa semana, sonreí, una sonrisa verdadera, completa. Porque aunque había perdido un hijo esa noche, había ganado algo más valioso, mi autoestima. Pero Diego todavía tenía una carta bajo la manga, algo que no me había dicho, algo que lo cambiaría todo y le enseñaría a Miguel la lección más difícil de todas. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo para seguir viendo historias de vida reales que nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la familia. El postre llegó después de que Miguel y Sofía se fueran. Tarta de chocolate con helado de vainilla, pero apenas podía comer. Mi corazón latía demasiado rápido. La conversación en la mesa había cambiado. Ya no era formal y corporativa. Se había vuelto más íntima, más real. Diego, dijo Arturo Hernández limpiándose la boca con la servilleta.
Probablemente esta fue la cena más incómoda, pero también la más honesta que he tenido en años. Perdón si los hice sentir mal. Diego parecía sinceramente apenado. No te disculpes, Patricia Gómez negó con la cabeza. Necesitábamos ver esto. Todos necesitamos recordar lo que realmente importa en la vida. Mi propia madre está en un asilo porque estuve demasiado ocupada para cuidarla. La voy a llamar mañana. Fernando asintió. Es fácil perderse en el dinero, los negocios, mantener las apariencias, pero al final lo único que importa es quién estuvo ahí cuando no teníamos nada. Diego me miró. Por eso quise hacer esto público, señor Mendoza, no solo para humillar a Miguel, sino para recordarme a mí mismo y a todos nosotros qué significa la lealtad, qué significa una verdadera familia. Hubo un momento cómodo de silencio. Luego Diego respiró profundo. Pero hay algo más que debo compartir esta noche, algo que ni siquiera le he dicho al señor Mendoza. Me volteé hacia él, sorprendido. ¿Qué, hijo? Diego sacó un sobre de la bolsa interior de su saco, papel grueso, sellado con cera roja. Lo puso en la mesa frente a mí. Esto es algo en lo que he trabajado durante 3 semanas, de hecho, desde antes del incendio, pero los eventos recientes confirmaron que era lo correcto. Diego, me estás asustando. No tenga miedo, sonrió amablemente. Al contrario, abrió el sobre y sacó varios documentos. Los desdobló cuidadosamente y me los mostró. El título decía, Solicitud de adopción legal, adulto. Perdí el aliento. ¿Qué es esto? Es la solicitud formal para que usted me adopte legalmente, señor Mendoza. Sé que técnicamente ya soy adulto y la adopción de adultos es rara. Pero en casos especiales, cuando hay un vínculo educativo anterior documentado, la ley lo permite. Contraté a los mejores abogados de derecho familiar del país. Las lágrimas empezaron a correr antes de que pudiera contenerlas. Hijo, siempre quise que fuera oficial. Y yo también. Su voz tembló ligeramente. Siempre quise poder decir legalmente, este es mi padre. No solo en mi corazón, sino legalmente ante Dios, ante la ley, ante todos. Quiero que su apellido sea mi apellido. Quiero que cuando llene formularios médicos y pregunten por el pariente más cercano, su nombre esté ahí. Quiero que todo lo que he construido, todo lo que soy, esté legalmente ligado a usted. Pero Diego, ya tienes un apellido, Ruiz, el nombre de tu padre biológico, el nombre de un padre que nunca conocí. Un hombre que dejó embarazada a mi mamá y desapareció. Ese nombre no significa nada para mí. Presentó otro documento. Esta es una solicitud de cambio de nombre. De Diego Ruiz a Diego Mendoza Ruiz. Su nombre primero, como debe ser, como siempre debió ser. No podía hablar. Solo lloraba. Los demás en la mesa también estaban emocionados. Vi a Elena secarse discretamente los ojos. Y hay más. Diego desplegó un tercer documento. Este es mi testamento actualizado. Quiero que sepa lo que dice, señor Mendoza, porque le concierne directamente. Diego, no necesito saber tu testamento. Debes saber porque Miguel debe saber. Eso me hizo detenerme. ¿Qué quieres decir? Diego miró alrededor de la mesa. Perdonen la franqueza, pero es importante. Mis activos actuales están valuados en aproximadamente 1.600 millones de pesos. Empresas, bienes raíces, inversiones. Eso es mucho dinero, siseó Fernando suavemente. No sabía que estabas a ese nivel, Diego. He trabajado duro y he tenido suerte. Se encogió de hombros. Pero el punto es este. En mi testamento anterior no tenía heredero directo. El dinero se dividiría entre varias instituciones de caridad. Eso es noble, comentó Mónica. Sí, pero no era justo porque tengo familia. Tengo al señor Mendoza. Me miró intensamente. Según este nuevo testamento, cuando yo muera, el 50% de todo lo que poseo irá directamente a usted, señor Mendoza. Sin condiciones, sin restricciones. Hijo, no, casi grité. Es demasiado, no necesito. No se trata de necesidad, se trata de mérito. Su tono era determinado. Usted invirtió en mí cuando nadie más lo hizo. Me dio no solo comida y techo, sino dignidad, esperanza, un futuro. Este es mi retorno de inversión para usted. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? Diego sonrió con un toque de tristeza en la voz.
Se irá a fundaciones que ayudan a niños de la calle, niños como yo, para que otros puedan tener la oportunidad que yo tuve de encontrar una figura paterna en sus vidas. Patricia Gómez aplaudió suavemente y todos la imitaron. «¡Qué maravilla, Diego!», dijo Fernando. «Pero ¿por qué nos cuentas todo esto en la cena?». «Porque necesito testigos». Diego miró alrededor de la mesa. «Testigos influyentes, personas respetables, que puedan atestiguar mi estado mental, mis intenciones, que esto no es una decisión impulsiva». «Entonces, ¿por qué?», preguntó Roberto. «Porque cuando Miguel venga, y vendrá, necesitaré que ustedes puedan confirmar que esto es verdad». «¿Crees que regresará?», preguntó Arturo. «Lo sé». Diego tomó su teléfono y mostró la pantalla. Ya empezó a enviar mensajes. «Miren, al inclinarme, vi una secuencia de mensajes de Miguel». «Diego, ¿podemos hablar? Creo que malentendiste algunas cosas. Mi papá es importante para mí, solo estaba confundido. Sofía tiene sus problemas. Estoy trabajando en eso. ¿Puedes decirme exactamente cuánto estás invirtiendo en el nuevo proyecto?». El último mensaje lo decía todo. No se trataba de mí, sino del dinero. Escuchó hablar de 3.000 millones de pesos. Diego guardó el teléfono, escuchó hablar de 1.600 millones de activos y ahora está calculando. Está pensando en oportunidades, en inversiones, en herencias. «Es tan obvio», murmuró Arturo, «tan predecible, por eso necesito que todos ustedes sepan la verdad». Diego se levantó. «Cuando Miguel venga a preguntarme sobre esta cena, sobre mi relación con el señor Mendoza, sobre mi situación financiera, necesito que le digan exactamente lo que vieron y escucharon, sin adornos, sin diplomacia, la pura verdad. Puedes contar con nosotros». Fernando también se levantó y extendió su mano hacia mí. «Señor Mendoza, es un honor conocer a un hombre tan extraordinario. Y Diego, hijo, si alguna vez necesitas un socio para cualquier proyecto, cuenta conmigo. Cualquier hombre que trate a su padre de esta forma merece mi respeto y mi dinero». Los demás asintieron. La cena terminó 1 hora después. Cada pareja se despidió con abrazos sinceros y promesas de volver a verse, con una admiración que no sentía merecer, pero que acepté con gratitud. Cuando finalmente nos quedamos solos, Diego y yo en su limusina de regreso al penthouse, dejé salir todo lo que había estado conteniendo. «¿Por qué hiciste todo esto?», lloré. «La adopción, el testamento, los testigos. Es demasiado, hijo». «No es demasiado». Conducía lentamente con cuidado. Era lo mínimo que podía hacer. «Señor Mendoza, usted vendió su único departamento para pagar la universidad de Miguel. 2.400.000 pesos. Era su red de seguridad. Lo gastó todo para que él estudiara porque lo amaba, porque creía en él». «Exactamente así», respondí. «Y ahora creo en usted, que merece seguridad, que merece saber que nunca, nunca estará solo o sin protección». Se detuvo en el semáforo en rojo y me miró. «Si algo me pasa mañana, quiero morir sabiendo que lo protegí, que mi vida tuvo significado porque le devolví, aunque sea solo una fracción de lo que usted me dio. Pero el 50% de tu herencia, hijo, es una fortuna. 800 millones de pesos», asintió. «Más o menos, y cada centavo va con mi bendición. Gástelo en viajes, en ropa fina, en ayudar a otros, en lo que quiera, porque ese dinero lleva mi nombre, pero su corazón está impreso en cada billete». Solo podía llorar. El semáforo cambió a verde. Diego continuó manejando. «Y sobre Miguel», dijo después de un momento, «probablemente llamará mañana. Querrá arreglar las cosas. Dirá que lo siente, que Sofía lo manipuló, que siempre lo amó. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que haga lo que su corazón le diga». Me miró de reojo. «Pero también quiero que entienda algo, señor Mendoza. La gente solo cambia realmente cuando pierde algo importante. Miguel nunca ha perdido nada. Siempre tuvo su amor incondicional. Siempre supo que usted regresaría. Por eso se sintió con derecho de maltratarlo. Entonces, ¿debería castigarlo? No, debe enseñarle. Hay una diferencia. Castigar es venganza, enseñar es amor. Y a veces el mayor amor que podemos dar es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus actos». Llegamos al edificio. Diego estacionó, pero ninguno de los dos salió. «El lunes», dijo,
Voy a la oficina del notario con los papeles de adopción. Si firma, señor Mendoza, en 6 semanas seremos oficialmente padre e hijo ante la ley, y su nombre estará en todos mis documentos, especialmente en mi acta de nacimiento actualizada. ¿Estás seguro de esto, Diego? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Tomó mi mano. Usted me salvó cuando tenía 9 años. Ahora déjeme salvarlo a usted. No solo con dinero o casas, sino dándole el título que siempre mereció, mi padre. Legal, oficial, innegablemente. Nos abrazamos ahí en el estacionamiento del edificio, y por primera vez en mi vida entendí lo que significaba realmente tener un hijo. No era el que salía de tu vientre, era el que elegía quedarse, el que elegía amarte, el que elegía honrarte. Y yo tenía la bendición de haber criado a un hijo así, incluso sin saberlo, hasta que lo perdí todo y él fue el único que regresó a buscarme. Pero Diego tenía razón sobre Miguel. Al día siguiente mi teléfono sonó, y cuando vi el nombre en la pantalla, supe que el acto final de esta historia estaba por comenzar. El teléfono sonó a las 9 de la mañana del sábado. Miguel, dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «¿Papá?» Su voz sonaba cansada, rota. «Necesito verte, por favor». «¿Por qué, Miguel?» «Para hablar, para disculparme apropiadamente. No por mensaje, no por teléfono, sino en persona como debe ser». Había algo en su tono que me hizo dudar. ¿Era genuino o era otra actuación? No sé si estoy listo para eso. Por favor, papá, te lo suplico, dame una oportunidad de explicar, de hacerte entender lo que realmente pasó. Diego estaba frente a mí en ese momento. Estábamos desayunando en la suite. Me hizo un gesto preguntándome qué hacer. Escribió en una servilleta. «Di que sí. Deja que venga aquí al penthouse. Quiero estar presente». «Está bien», finalmente dije. «Ven al penthouse de Diego en Santa Fe a las 11. ¿Vas a quedarte ahí?» La sorpresa en su voz era palpable. «Sí, Miguel. Diego me ha estado cuidando desde el día del incendio». Silencio. Luego, «Está bien, estaré ahí. Gracias, papá». Colgó. Diego dejó su taza de café. «Bien, ahora escúcheme atentamente, señor Mendoza. Lo que va a pasar hoy será difícil, pero debe ser fuerte. Puede hacerlo. ¿Qué crees que va a pasar?» Creo que Miguel vendrá con un discurso preparado. Llorará, culpará a Sofía de todo, dirá que se dio cuenta de sus errores, y parte de eso podría ser verdad. Pero, señor Mendoza, sostuvo mis manos, debe observar no solo lo que dice, sino lo que pide. Ahí está la verdad. A las 11 en punto, tocaron la puerta. Diego abrió. Miguel estaba del otro lado, solo, sin Sofía. Llevaba jeans y una camisa casual, no su traje de negocios habitual. Se veía más joven, más vulnerable, como el niño que había sido alguna vez. «Pasa». Diego hizo espacio. Miguel entró mirando alrededor. Las enormes ventanas, el mobiliario elegante, las flores frescas. Su expresión era de asombro mezclado con algo más, envidia. «Papá», caminó hacia mí y se arrodilló. Literalmente se arrodilló donde yo estaba sentado en el sofá. «Perdóname, por favor, perdóname». Las lágrimas corrían por su rostro, parecían reales. «Miguel, déjame hablar». «No», respiró profundo, «fui un idiota egoísta y ciego. Dejé que Sofía me envenenara contra ti. Me hizo creer cosas horribles que no eran verdad. Y cuando más me necesitabas, te fallé de la peor manera posible». Su mano buscó la mía, sosteniéndola, temblaba. «Después de anoche, después de la cena, no pude dormir». Sofía estaba furiosa, gritando sobre cómo Diego nos había humillado. Pero yo no podía dejar de pensar en tu cara, en tus palabras, en cómo te dije que eras una carga. Sollozaba. «¿Cómo pude decirte eso? ¿Cómo pude cerrar esa puerta?» «¿Cómo pudiste?» Mi voz salió más dura de lo que quería. «Porque soy débil», admitió, «porque siempre he sido débil. Tú fuiste fuerte por los dos. Trabajaste duro, sacrificaste todo una y otra vez, y yo solo recibí. Nunca pregunté qué necesitabas, nunca pensé si estabas bien, solo asumí que siempre estarías ahí, incondicionalmente, sin importar cómo te tratara». Diego estaba cerca de la ventana, observando todo sin decir palabra.
Y cuando conocí a Sofía, continuó Miguel, me hizo sentir importante, exitoso, como si finalmente hubiera logrado algo, pero el precio era alejarme de ti. Ella tiene problemas, problemas de autoestima, problemas de control, necesita ser el centro de todo. Y fui lo suficientemente estúpido como para elegir complacerla a ella en lugar de honrarte a ti. Y ahora, pregunté, ¿qué cambió anoche? Me miró a los ojos. Anoche vi lo que había perdido, vi cómo Diego te trata, vi el respeto en los ojos de esos empresarios cuando hablaba de ti. Vi la dignidad que yo te había quitado, y me di cuenta de que había perdido a mi padre, no por el incendio, sino por mi propia estupidez. Se quedó callado, esperando mi respuesta. No sabía qué decir porque todo sonaba sincero. Pero las palabras de Diego resonaban en mí. Observa no solo lo que dice, sino lo que pide. Miguel, dije, aprecio tus disculpas, pero las palabras vienen fácil, son las acciones las que cuentan. Lo sé, por eso vine a ofrecerte algo. Se levantó. Quiero que vengas a vivir conmigo, no como invitado temporal, sino como mi padre. Voy a construir una extensión en la casa, un espacio completo solo para ti. Entrada privada, cocina propia, privacidad total. Sofía, preguntó Diego desde la ventana. Miguel lo miró. Sofía tendrá que aceptarlo. Es mi padre, mi casa, mi decisión. ¿Le dijiste que venías aquí?, insistió Diego. Una pausa demasiado larga. No exactamente. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que ella no sabe. Tuvimos una pelea terrible anoche. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me quedé en un hotel. Vine directo de ahí. Entonces no terminaste con ella. Diego cruzó los brazos. No le dijiste que las cosas iban a cambiar, solo huiste. Sé que es complicado, Diego. Llevamos juntos 5 años. No puedo simplemente, pero si puedes simplemente cerrarle la puerta en la cara a tu padre en el peor momento de su vida. Diego no levantó la voz, pero su tono era cortante como vidrio. Eso no fue complicado, fue instantáneo. Miguel no dijo nada. Tienes razón. Finalmente dijo Miguel, tienes toda la razón, pero estoy aquí ahora, tratando de reparar. No, estás tratando de asegurar un lugar en la mesa, dijo Diego, dando un paso adelante. Porque seamos honestos, Miguel, anoche escuchaste cifras, 3.000 millones de inversión, 1.600 millones de activos, y ahora vienes con propuestas de extensiones y espacio privado. No. Diego tomó su teléfono. Entonces explica estos mensajes que me enviaste anoche. Leyó en voz alta. ¿Cuánto exactamente estás invirtiendo en el nuevo proyecto? ¿Tienes socios o es todo tuyo? Esas torres son tu único proyecto activo. Miguel no dijo nada. No preguntaste cómo estaba el señor Mendoza, continuó Diego. No preguntaste si necesitaba algo. No preguntaste cómo podías ayudar. Preguntaste sobre dinero, sobre oportunidades de inversión. Trabajo en finanzas, Diego. Es normal que tenga curiosidad profesional. No me tomes por idiota. Diego habló con firmeza. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Viniste porque te diste cuenta de que el parásito ahora tiene más dinero que tú, y tu padre, al que desprecias, ahora está ligado a ese dinero, y no puedes soportarlo. Eso no es verdad. Miguel se levantó. Amo a mi padre. ¿Me amas?, pregunté. Mi voz se quebró. ¿Me amas, hijo? Sí, con todo mi corazón. Entonces dime. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Por qué siento que apenas me redescubriste? ¿Por qué siento que solo soy valioso para ti ahora porque Diego me valoró primero? Miguel abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta porque la verdad era obvia, dolorosa, innegable. Me había redescubierto por miedo a perder una herencia que nunca le perteneció. Vete, Miguel, dije suavemente. Regresa a tu casa, con tu esposa, a tu vida. Piensa bien en quién quieres ser, porque el hombre que eres ahora no es el hombre que yo crié. Papá, por favor, te doy la misma opción que tú me diste. Mi voz era firme. Ahora no hay lugar aquí para ti. No como lo quieres. No hasta que puedas venir sin calculadora en la mano, sin preguntas sobre testamentos y herencias, solo con un corazón verdaderamente arrepentido. Miguel me miró durante un largo momento. Vi cuando la máscara cayó. Vi cuando la realidad lo golpeó. Vi cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo.
no el dinero, a mí. Salió sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. El mismo clic de la puerta que él había cerrado en mi cara el día del incendio. La diferencia es que esta vez era yo quien cerraba esa puerta. Y por primera vez en mi vida no me sentí culpable por establecer límites. Me sentí libre. Diego se acercó y me abrazó. Fue valiente, señor Mendoza. No me siento valiente, me siento roto, roto pero de pie. Sostuvo mi rostro entre sus manos. Y eso es lo que cuenta. Está de pie, tiene su dignidad. Y me tiene a mí. Sí, sonreí a través de las lágrimas. Te tengo, mi hijo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego cumplió todas sus promesas. Los arquitectos comenzaron a trabajar en los planos de reconstrucción de mi casa. Los expertos en seguros negociaron un acuerdo justo a pesar de mi falta de seguro, gracias a los abogados que Diego había contratado. Y el lunes, como prometió, fuimos al notario. El maestro Salazar era un hombre distinguido de unos 50 años, con una oficina en la colonia del Valle que respiraba tradición y respeto. Señor Mendoza, señor Ruiz, nos recibió calurosamente. Es un honor facilitar esta adopción. Debo decir que en 30 años de carrera rara vez he visto un caso tan conmovedor. ¿Es inusual?, pregunté. La adopción de adultos es rara, sí, pero cuando hay pruebas documentadas de un vínculo parental establecido durante la minoría de edad, como en su caso, la ley mexicana lo permite. Abrió un expediente grueso. Diego ha proporcionado testimonios de vecinos, maestros, incluso de la señora Ramírez, que recuerda haberlo criado durante años. Era mi hijo en todo menos el nombre, dije. Ahora quiero que sea también en el nombre. El maestro Salazar sonrió. Entonces firmemos. Firmé los documentos con manos temblorosas. Cada firma era un acto de fe, un acto de amor, un reconocimiento oficial de lo que mi corazón siempre había sabido. Diego era mi hijo. Felicidades, dijo el maestro Salazar cuando todo estuvo firmado. En 6 semanas, después del periodo legal de oposición, Diego Ruiz se convertirá oficialmente en Diego Mendoza Ruiz, y usted, señor Mendoza, será legalmente su padre adoptivo. Nos abrazamos en la oficina del notario, 2 hombres llorando, sellando un vínculo que la sangre nunca había creado, pero que el amor había hecho irrompible. De Miguel, silencio total. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Al principio me dolía. Tomaba mi teléfono 10 veces al día verificando si había escrito. Pero gradualmente el dolor se transformó en aceptación. Mi hijo había hecho su elección. Sofía, el dinero, su orgullo. Todo eso era más importante que yo, y tenía que aceptarlo. La señora Ramírez me llamaba regularmente. Roberto, Miguel vino al barrio ayer. Miraba los escombros de su casa. Se veía perdido. Si realmente quiere hablar, sabe dónde encontrarme, respondía. Es más fuerte de lo que pensé, Roberto. No soy fuerte, señora Ramírez. Solo estoy cansado de mendigar amor de mi propio hijo. La reconstrucción de mi casa comenzó en noviembre. Diego contrató al mejor equipo de construcción, irónicamente no el suyo, sino el de un competidor al que respetaba. Quiero que sea perfecto para usted, señor Mendoza, sin conflicto de interés, sin atajos, solo la mejor casa posible. Visitaba el sitio cada semana, ver los muros levantarse, ver las ventanas instalarse, ver la vida regresar donde solo había habido cenizas. Era terapéutico. Era como reconstruirme a mí mismo. En diciembre, la adopción se volvió oficial. Organizamos una pequeña celebración en el penthouse. Fernando y Patricia Gómez vinieron, así como Arturo y Mónica Hernández, y Roberto y Elena Ortiz, todos los testigos de la cena fatídica. Por la familia, brindó Fernando levantando su copa de champán. No la de sangre, sino la de elección. Por Roberto y Diego Mendoza. Por Roberto y Diego Mendoza, dijeron todos a coro. Diego me dio un sobre. Ábrelo, papá. Adentro había un nuevo pasaporte, una nueva licencia de conducir, todos los documentos oficiales con mi nombre, y abajo, en la sección de hijos, Diego Mendoza Ruiz, hijo adoptivo. Es oficial, murmuró Diego. Eres mi padre ante Dios, ante la ley, ante el mundo entero. Lloramos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría.
En enero, mi casa estuvo lista. Diego me llevó a verla con los ojos vendados. Quiero que sea una sorpresa total. Cuando quitó la venda, perdí el aliento. No era solo una reconstrucción, era un renacimiento. Las paredes estaban pintadas de terracota cálido. Las ventanas, más grandes que antes, dejaban entrar torrentes de luz. La cocina era moderna pero acogedora. La sala tenía un piano nuevo, un regalo de Diego. Y por todas partes había fotos. Fotos de nosotros dos a través de los años. Diego niño en mi sofá. Diego adolescente, el día que se fue a Guadalajara. Fotos recientes de nosotros, en el penthouse, en el restaurante, durante la reconstrucción. ¿Notas algo que falta?, preguntó Diego. Miré cuidadosamente. No hay ninguna foto de Miguel. No quise presumir. Es tu casa, papá. Si quieres fotos de él, las pondremos, pero pensé que tal vez querías empezar de cero. Pensé largo rato. No por ahora. Tal vez algún día si regresa. Si regresa realmente, no por el dinero, no por miedo, sino por amor. Ese día pondremos su foto. Pero no antes. Eres sabio, papá. No, solo soy viejo, y la vejez enseña que la paz es más importante que tener razón, y que la dignidad es más valiosa que cualquier tipo de relación que te obligue a mendigar respeto. Organizamos una fiesta de inauguración en febrero. La señora Ramírez vino, así como todos los vecinos, incluso el señor García de la panadería. Diego hizo un discurso. Cuando tenía 9 años, este hombre me abrió su puerta. Me dio más que un techo, me dio esperanza, me mostró lo que significa ser un hombre bueno, y cuando el fuego se lo llevó todo, cuando su propio hijo le dio la espalda, supe que era mi turno de abrirle mi puerta. Levantó su copa. Esta casa no está hecha solo de ladrillos y mortero, está construida sobre algo más fuerte. Está construida sobre el amor que no pide nada a cambio, el amor que permanece incluso cuando todo lo demás se quema. Por Roberto, gritaron todos los invitados. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté solo en mi nueva sala. Mi teléfono vibró, un mensaje de Miguel, el primero en 2 meses. Papá, vi la casa, es hermosa, me alegro de que hayas encontrado un lugar donde ser feliz. Espero que algún día puedas perdonarme, te amo. Miré el mensaje durante mucho tiempo, mis dedos se quedaron sobre el teclado. Una parte de mí quería responder inmediatamente, invitarlo, reconstruir, pero la otra parte, la que había aprendido a protegerse, dudaba. Llamé a Diego. ¿Qué dice? Le leí el mensaje. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. ¿Qué piensas tú? Papá, Diego habló suavemente. Creo que deberías hacer lo que tu corazón te diga. Pero también creo que las palabras son fáciles. Si realmente quiere regresar, debe mostrarlo. No con un mensaje, con acciones, con tiempo, con constancia. Tienes razón, le respondí a Miguel. Gracias por el mensaje. También te amo, hijo. Pero el amor sin acción son solo palabras. Cuando estés listo para mostrar, no solo decir, sabes dónde encontrarme. Presioné enviar y apagué el teléfono. Luego me senté frente a mi nuevo piano. Mis dedos encontraron las teclas, tocando la melodía que mi abuela me había enseñado hace tantos años. La música llenó la casa, y por primera vez desde el incendio, sentí que realmente estaba en casa, no porque tuviera muros y techo, sino porque tenía paz, tenía dignidad, y tenía un hijo que me había elegido cuando no tenía nada más que ofrecer que yo mismo. Los meses pasaron, la primavera llegó, luego el verano. Diego se comprometió en abril. Valeria, una pediatra con un corazón inmenso y una inteligencia aguda. Papá, me dijo el día que me la presentó, ella sabe todo sobre ti y quiere conocerte. Valeria me abrazó calurosamente. Señor Mendoza, Diego no deja de hablar de usted. Dice que es el hombre más valiente que conoce. No soy valiente, solo soy terco. La valentía y la terquedad a veces son lo mismo, sonrió. La boda fue en junio en una hacienda en el Estado de México. Era magnífica, 200 invitados, flores por todas partes, una orquesta tocando bajo las estrellas. Cuando Diego pronunció sus votos me miró. Valeria, tú me elegiste, y esa elección lo significa todo, porque aprendí de mi padre que la verdadera familia no es la de sangre,
Es la que elige quedarse cuando todos se van. Había una silla vacía en la mesa de honor, en lugar de Miguel. Lo había invitado después de largas discusiones con Diego. Es tu boda, hijo. Si no quieres que esté ahí, quiero que tenga la oportunidad, había dicho Diego. Pero es su elección tomarla o no. Miguel no vino. Envió una tarjeta. Felicidades. Lamento no poder estar ahí. Complicaciones profesionales. El día de la boda del hombre que había sido su mejor amigo de la infancia. El mensaje era claro. Su orgullo todavía era más importante. ¿Estás bien, papá?, preguntó Diego cuando vio la silla vacía. Sí, hijo, sonreí. Estoy triste por él, no por mí. No sabe lo que se está perdiendo. En agosto, Valeria anunció que estaba embarazada. Un niño, mi primer nieto, técnicamente mi primer nieto oficial. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó Diego una tarde mientras tomábamos café en mi jardín. Es su decisión, tuya y de Valeria. Queremos llamarlo Roberto. Como tú. Las lágrimas regresaron. Siempre regresaban. Hijo, papá, me diste tu nombre cuando no tenía uno. Ahora quiero que ese nombre continúe. Roberto Mendoza Ruiz, la tercera generación, será un honor. El pequeño Roberto nació en febrero, exactamente un año después de mi fiesta de inauguración. 3 kilos 200 gramos, ojos verdes como su padre, pulmones poderosos que anunciaban su llegada al mundo. Cuando Diego me lo puso en brazos por primera vez, sentí algo romperse y repararse al mismo tiempo en mi pecho. «Hola, pequeño hombre», murmuré. «Soy tu abuelo, y te prometo lo que le prometí a tu padre hace tantos años, que siempre serás amado, siempre protegido, siempre valorado». Esa noche, en mi casa, sosteniendo una foto mía con el bebé Roberto, recibí una llamada. Un número que conocía pero que no había visto en casi un año. «Papá». La voz de Miguel era diferente, más suave, más humilde. «Miguel, escuché que Diego tuvo un hijo. Felicidades, eres abuelo. Gracias». Silencio incómodo. «Papá, ¿puedo ir a verte?» No para pedir algo, no para hablar de dinero o herencias, solo para hablar. «Por favor». Algo en su voz era diferente. La desesperación había desaparecido, el cálculo había desaparecido, solo quedaba tristeza. «¿Qué pasó, Miguel?» «Sofía y yo nos separamos. Se fue con uno de mis colegas de trabajo, alguien más rico, con más contactos». Río amargamente. Irónico, ¿no? Me dejó exactamente por las razones por las que me dijo que te dejara a ti. Lo siento. Yo también. Pero no porque se fue, sino porque me di cuenta de que tenías razón. Que Diego tenía razón. Que ella era exactamente la persona que ustedes dijeron que era. Y la elegí a ella en lugar de a ti. Miguel. Por favor, papá, sé que no tengo derecho a pedir, sé que lo arruiné todo, pero quiero intentar reparar, no por el dinero, no por miedo, sino porque perdí a la única persona que siempre me amó incondicionalmente, y no puedo vivir con eso. Miré por la ventana, el jardín que Diego había mandado arreglar, el columpio que había instalado para cuando el pequeño Roberto fuera lo suficientemente grande, la vida que había reconstruido de las cenizas. «Puedes venir», finalmente dije. «Pero Miguel, ya no soy el mismo hombre. No voy a mendigar tu amor, no voy a aceptar migajas. Si vienes, vienes como alguien que debe reconstruir la confianza, no como alguien que tiene derecho a mi perdón». «Entiendo». «Gracias, papá. Gracias». Sábado, 2 de la tarde. «Estaré aquí». Cuando colgué, llamé a Diego para decirle. «¿Qué piensas?», pregunté. «Creo que le estás dando una oportunidad que muchos no darían, pero también creo que has aprendido a protegerte. No lo dejarás entrar fácilmente, le harás ganar su lugar». «Exactamente. Entonces estoy orgulloso de ti, papá, y estaré ahí el sábado, no para interferir, sino para apoyarte si lo quieres. Siempre lo quiero, hijo». El sábado llegó. Miguel tocó el timbre a las 2 en punto. Abrí la puerta. Había perdido peso. Tenía ojeras. Llevaba jeans y un suéter simple, no su ropa de diseñador habitual. Papá no intentó abrazarme, solo se quedó ahí esperando. «Pasa». Nos sentamos en la sala. Diego estaba en la cocina, dando privacidad pero quedándose al alcance del oído. «Gracias por recibirme», comenzó Miguel. «Habla», dije. «¿Qué cambió?» «Todo». Miró sus manos.
Cuando Sofía se fue, me di cuenta de que estaba solo, realmente solo. Mis colegas, mis amigos, todos estaban de su lado porque ella tenía los contactos, el dinero familiar, las conexiones. Yo solo era el esposo. Continúa. Pasé meses reflexionando sobre todo, sobre cómo te traté, cómo traté a Diego, cómo elegí a una mujer que realmente no me amaba en lugar de un padre que me lo había dado todo. Levantó los ojos y vi lágrimas reales, y me di cuenta de que me convertí exactamente en el tipo de persona que detestaba, superficial, materialista, alguien que valora el dinero más que a las personas. ¿Y qué quieres ahora? Quiero conocerte de nuevo, el verdadero tú. Quiero reconstruir una relación, si me lo permites. No en un día, sé que es imposible, pero gradualmente, con tiempo, con acciones, no solo palabras. Y el dinero de Diego, su herencia, Miguel negó con la cabeza. Ya no me importa. Honestamente, Diego ganó cada centavo que tiene. Trabajó duro, superó obstáculos que yo nunca tuve que enfrentar. Si quiere dejarte todo, lo mereces. Se eligieron mutuamente. Yo te rechacé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque perder dinero duele, pero perder a tu padre es insoportable. Su voz se quebró. Perdí a mi mamá cuando tenía 16 años. No quiero perder a mi padre también, especialmente no por mi propia estupidez. Diego entró a la habitación con una bandeja con café. La puso en la mesa y se sentó a mi lado. Miguel, dijo Diego con calma. Diego, fuiste mi mejor amigo y te abandoné porque me daba vergüenza. Vergüenza de dónde venías, vergüenza de lo que otros pensarían. Lo sé, y ahora eres más exitoso de lo que yo jamás seré. Tienes una esposa hermosa, un hijo, a mi padre que te ama más que a mí, y mereces todo eso. Gracias, dijo Diego, pero no quiero competir contigo, Miguel. Nunca quise eso, solo quería un padre, y cuando abandonaste al tuyo, estuve ahí, no para robártelo, sino porque era lo correcto. Lo sé. Miguel se secó los ojos, y no puedo agradecerte lo suficiente por estar ahí cuando yo no estuve. Tomamos café en silencio. Era incómodo, tenso, pero era honesto. Miguel, finalmente dije, no puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes. Ha pasado demasiado, demasiado dolor, pero puedo prometerte que si muestras constantemente, durante meses, tal vez años, que realmente cambiaste, podemos reconstruir algo. No la misma relación, pero algo nuevo. Es todo lo que pido, una oportunidad. Entonces, estas son las reglas. Levanté un dedo. 1. Vienes a verme regularmente, no cuando necesites algo, sino solo para estar presente. 2. Tratas a Diego con el respeto que merece. Es mi hijo legalmente y en mi corazón. Si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos nada que construir. Acepto. 3. Vas a terapia. Trabajas en ti mismo, en por qué hiciste esas decisiones, porque no quiero que esto vuelva a pasar. Lo haré. Y 4. Bajé la voz, no obtienes dinero de mí. No ahora, tal vez nunca. Si estás aquí por mí, debes demostrarme que no es por mi cartera o por la herencia de Diego, debes demostrarme que solo quieres a tu padre. Entiendo. Miguel asintió. Estoy de acuerdo con todo. Y entonces pudimos comenzar, lentamente con cuidado. Miguel extendió la mano, no para un abrazo, solo un apretón de manos. Gracias, papá. La estreché. No me agradezcas todavía. Agradéceme en un año si todavía estás aquí. Los meses que siguieron fueron delicados. Miguel venía cada sábado. Al principio las conversaciones eran forzadas, superficiales, pero gradualmente empezamos a hablar de cosas reales, de mamá Guadalupe, de sus arrepentimientos, de sus miedos. Comenzó terapia. Me mostró la tarjeta de citas de su terapeuta, no porque se lo pidiera, sino porque quería que supiera que iba en serio. También empezó a venir a las cenas familiares con Diego, Valeria y el pequeño Roberto. Al principio era tenso, pero con el tiempo vi algo cambiar. Vi a Miguel mirar a Diego con respeto, no con envidia. Vi cómo jugaba con el bebé Roberto con una ternura que no le conocía. Un año después, casi día por día después de nuestra conversación, Miguel vino a verme con algo en las manos. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo. Era un álbum de fotos, pero no cualquier álbum. Eran fotos de nosotros,
De mí y Miguel cuando era bebé, niño, adolescente, fotos que había perdido en el incendio pero que él había guardado. Las digitalicé, dijo suavemente. Quería que las tuvieras de nuevo porque aunque arruiné nuestra relación, esos momentos fueron reales. Fuiste un padre increíble y quiero que lo recuerdes. Hojeé el álbum, las lágrimas corriendo libremente. Ahí estaba yo acunándolo recién nacido. Ahí le enseñaba a andar en bicicleta. Ahí estábamos en su graduación universitaria, los dos sonriendo, llenos de esperanza para el futuro. Gracias, murmuré. Gracias, hijo. Te amo, papá. Me abrazó. Y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Esa noche puse una foto en mi sala. Una foto de Miguel al lado de la de Diego. No al mismo nivel, todavía no, pero era un comienzo. 2 años después del incendio, organizamos una gran cena en mi casa. Diego, Valeria y el pequeño Roberto. Ahora un niño pequeño corriendo por todas partes. Miguel, que había conocido a alguien nuevo, una mujer sencilla llamada Ana, que trabajaba como maestra y que amaba a Miguel por él mismo, no por su dinero. Los Gómez, los Hernández, los Ortiz, la señora Ramírez del barrio, incluso el señor García de la panadería. Un brindis, dijo Diego levantando su copa. Hace 2 años, esta casa se quemó y con ella pensamos que todo se había perdido. Pero de las cenizas nació algo más fuerte. Me miró con ojos brillantes. Mi padre me enseñó que la familia no siempre es la que recibes, a veces es la que eliges. A veces es la que te elige cuando no tienes nada que ofrecer. Y a veces, añadió Miguel levantándose también, es aquella a la que debes demostrarle que mereces una segunda oportunidad. Papá, gracias por darme esa oportunidad. Sé que no la merecía, pero trabajo cada día para merecerla. Por la familia, dijeron todos los invitados. A mis hijos, dije mirándolos a ambos. Uno que me eligió cuando no tenía nada, otro que aprendió dolorosamente lo que realmente significa valorarme. Los dos son mis hijos, diferentemente pero completamente. El pequeño Roberto corrió hacia mí, sus bracitos extendidos. Abuelo, lo levanté. Este niño pequeño que llevaba mi nombre, que representaba todo lo bueno en esta historia complicada. Sí, mi ángel, te quiero, abuelo. También te quiero, pequeño Roberto. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Tenía 70 años, había sobrevivido a un incendio, había sido rechazado por mi hijo biológico, había sido salvado por un niño al que había alimentado décadas atrás, había reconstruido mi casa, había reconstruido mi vida, y había aprendido la lección más importante de todas: la familia no se define por la sangre que compartes. Se define por quién está dispuesto a sangrar por ti. Y a veces el hijo que no esperabas es exactamente el hijo que necesitabas. Y a veces el hijo que pensabas haber perdido puede encontrar su camino de regreso si está dispuesto a hacer el trabajo. Tengo 70 años. No sé cuánto tiempo me queda. Pero sé esto: viviré con dignidad, con amor, con un hijo que eligió amarme cuando no tenía ninguna obligación, y con otro hijo que está aprendiendo lentamente lo que significa realmente el amor incondicional. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, sobre quién realmente está presente cuando todo se derrumba, deja tu comentario. Dime desde dónde estás viendo. ¿Te pasó algo similar? ¿Has tenido que tomar decisiones familiares difíciles? Si esta confesión te dejó pensando, dale like a este video y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir compartiendo historias de vida como esta. Historias que nos recuerdan que no estamos solos, que otros también han llorado, que otros también han tenido que elegir entre amar y protegerse, y que elegir protegerse no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es amor propio, porque no puedes servir agua de un pozo seco. Y pasé demasiados años dejando que otros bebieran hasta vaciarme por completo. Ahora mi pozo está lleno de nuevo, y solo lo comparto con quienes aprecian el agua. Hasta la próxima historia, donde seguiremos recordando a todos que ser fuerte no significa nunca llorar, significa levantarse después de cada lágrima. Y yo me levanté, una y otra vez, y tú también puedes. Epílogo. 5 años después del incendio, estoy sentado en mi jardín viendo al pequeño Roberto, ahora de 3 años,
jugar con su hermanita recién nacida Guadalupe, nombrada así por mi esposa. Miguel está ahí con Ana y su hijo de 1 año, Javier. Se casaron hace 2 años en una ceremonia sencilla donde me pidió que lo acompañara al altar. Diego está planeando abrir un centro comunitario en la colonia Roma, un lugar donde niños como él solía ser puedan encontrar comida, ayuda con las tareas y tal vez, si tienen suerte, una figura paterna que los guíe. Lo llamaremos Centro Roberto Mendoza, me dice. En tu honor. Mejor llámalo Centro Esperanza, respondo. Porque eso fue lo que me diste cuando más lo necesitaba, esperanza. La familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que se queda cuando el fuego se lleva todo lo demás. A veces es la que reconstruye contigo. Y a veces es la que te enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo,